Hola gente, estamos en un nuevo video más allá de los libros de texto y en este caso un video especial para los que se quedaron con gusto a poco del contenido de bioinorgánica que hemos tenido en la asignatura de química inorgánica. Nosotros tenemos un tema que es exclusivo de química bioinorgánica y también yo he ido mechando alguna cosita en los videos, pero tenemos aquí a una especialista que es la profesora que digamos lleva más a cargo la asignatura de química bioinorgánica y que la comparte, no sé si por suerte o por desgracia conmigo, es Natalia Wilke, que es profesora de la UNC y docente del CONICET, y que nos va a contar cuál es el contenido de la asignatura. Hola Natalia. Hola Ricky, es un gusto estar acá con vos en este espacio que has generado y que podamos hablar de química bioinorgánica, que es la asignatura que compartimos. Esta asignatura, como el nombre lo indica, en esta asignatura confluyen la química inorgánica y la química biológica. Y también tienen el aporte de lo que se ve en biología y en química orgánica. Es una asignatura de la que en realidad pertenece a la carrera de licenciatura en química, pero las materias que le son correlativas son materias troncales y comunes a todas las carreras de nuestra facultad. Por lo tanto, esta asignatura puede ser tomada también por estudiantes de otras carreras. ¿Y de qué se trata la materia? ¿Qué es lo que estudiamos en química bioinorgánica? Lo que se estudia es el rol biológico de los elementos inorgánicos, principalmente los metales. Estos son los más importantes en la naturaleza. Son los más activos. Sin embargo, se encuentran en bajas concentraciones. Si uno analiza cuál es la proporción de metales en los seres vivos, se encuentran valores siempre muy bajos, mucho menor a lo que hay en la corteza terrestre, por ejemplo. Pero esto no implica que no sean importantes, ¿sí? Son muchos los metales que son requeridos para actividades que son fundamentales para la vida. Como un ejemplo concreto que te puedo dar es el caso de la hemoglobina, que si lo analizamos en porcentaje, el hierro solamente representa el 1% en masa de la proteína. Sin embargo, es requerido para su función. En ausencia del metal, no es posible que la hemoglobina realice su rol, que es el transporte de oxígeno. La cantidad de enzimas que requieren de un metal para cumplir su rol es bastante grande. Se estima que es aproximadamente el 50% de las enzimas. Y esto en realidad, cuando uno lo piensa en el contexto de la evolución, no es tan extraño, porque la interacción entre un metal y una proteína es algo que ocurre, es algo esperable que va a ocurrir. Si pensamos que las proteínas están formadas por aminoácidos y muchos aminoácidos tienen elementos que son capaces de actuar como ligandos del metal, nitrógeno, azufre, oxígeno. Entonces, inclusive una proteína que no es una metaloenzima, si uno lo pone en contacto con un metal, va a encontrar que hay una afinidad, ¿sí? Va a haber una afinidad entre el metal y la proteína. Entonces, en el contexto de la evolución, las proteínas en contacto con los metales interaccionan y esto va a implicar que a lo largo de la evolución el metal, que en un primer momento puede no haber sido esencial, va a terminar siendo esencial si es que el sistema se adaptó a la presencia de ese metal, ¿sí? En un principio pudo haber sido tóxico un metal, pero a lo largo de la evolución ese metal dejó de ser tóxico para convertirse en esencial. Entonces, desde ese punto de vista, no es extraño que muchos metales acomplejados por la proteína sean hoy por hoy indispensables para que la proteína pueda cumplir un rol. Y por tanto, con lo que te estoy diciendo está quedando bastante claro que todo lo que es la química de complejos es fundamental en las metaloenzimas y es algo que se utiliza muchísimo en química bioinorgánica. Lo importante es tener en cuenta que lo que va a importar son las propiedades del metal en el entorno de la proteína, que a su vez puede estar en un entorno muy distinto al del medio ambiente que nosotros conocemos. Puede estar dentro de un citosol, dentro de una bacteria, dentro de una membrana, en un tejido, en una organela. Y las propiedades de ese entorno van a ser muy diferentes a las del medio ambiente. Y esto de nuevo se puede relacionar también y se tiene que pensar en ese sentido cuando uno piensa en por qué un metal se ha seleccionado en tal proteína para tal función y no otro.
porque tiene que ver mucho la biodisponibilidad de ese metal, pero la biodisponibilidad no hoy y en nuestro entorno, sino hay que mirar las proteínas, los ancestros comunes, y hay que ver cómo eran las condiciones en donde ese ancestro común comenzó a tener ese rol biológico. La tierra primitiva era muy diferente a la tierra de hoy. Por ejemplo, tenía un ambiente reductor, no oxidante como el de ahora. Entonces, si uno de nuevo pone el ejemplo del hierro, la especie mayoritaria no era el hierro 3 como ahora, sino el hierro 2. Y si uno ahora piensa en cómo es la especie común que se encuentra dentro del citosol, no va a ser el hierro 3, sino el hierro 2, de nuevo, que además va a estar acomplejado con un montón de otras especies, no va a estar libre. Entonces, es esa la especie que hay que considerar, y son las propiedades de esa especie que está en ese entorno el que hay que conocer y comprender para ver cómo ocurre el proceso biológico que está ocurriendo. Sí, porque me imagino que es una materia, un área que todavía es muy viva, digamos, que se investiga continuamente por su impacto que puede tener, por ejemplo, en la biotecnología. O sea, poder modificar o comprender el comportamiento de una determinada metaloproteína puede dar a una funcionalidad aumentada o a corregir una enfermedad, por ejemplo. Exactamente, Ricky. Sí, en biotecnología muchas veces se busca modificar las características de una proteína sin afectar su función o inclusive mejorando su función para poder utilizarla en las condiciones de interés, en las condiciones que son de interés. Entonces, en primer lugar, para poder hacer esto, hay que comprender a nivel molecular cómo ocurre la catálisis enzimática. Y esa es una de las cosas que hacemos en la asignatura. Por el otro lado, como ya te comenté, todas las proteínas interaccionan con metales, ¿sí? Entonces eso puede llevar a efectos beneficiosos o efectos indeseables. Por ejemplo, si una proteína que se busca utilizar en biotecnología se la quiere utilizar en un ambiente rico en algún metal en particular, bueno, hay que asegurarse que ese metal no esté modificando las propiedades de catálisis de esa proteína, por un lado. Por otro lado, la presencia de una proteína puede ser a veces beneficiosa porque puede estar modificando la estabilidad de la proteína sin afectar su función, y eso lleva a que pueda ser estable en condiciones en las que no lo era, como un pH extremo, alta concentración de sal o alta temperatura. Eso en cuanto a proteínas que no sean metaloenzimas. Pero por otro lado, hay muchas metaloenzimas que son muy estudiadas en el área de la biotecnología, como es el ejemplo de las lacasas, que es una de las proteínas que estudiamos en la asignatura, que es una proteína de cobre, cuya función es oxidar sustratos orgánicos. Y esto es muy utilizado en la industria del papel porque es una forma de regenerar los residuos y que no sean tan tóxicos los residuos que eliminan las industrias del papel. Y otra área en donde también son muy estudiadas los complejos metálicos, es en la farmacéutica, ¿sí? Para metaloterapias, como terapias multitumorales, antibacterianas. Esa es mi parte también, en parte lo de la parte de las aplicaciones, uno de los temas que yo estoy tocando. Eso, sí. También en medicina hay muchos compuestos inorgánicos que se utilizan. El tema del litio, por ejemplo, es muy conocido, que tiene una capacidad antidepresiva y de modular el humor de forma general. O, por ejemplo, incluso los lantánidos se aprovechan en el caso de las resonancias magnéticas nucleares, que es un tema muy interesante y que se trata, aunque sea de forma puntual. Y sí, y después todo lo que es la regulación de los metales por parte del cuerpo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que vienen de la desregularización o de la presencia de metales que pueden llegar a ser tóxicos y su relación con la quelatoterapia, ¿no? Que es un tema también bastante interesante. Y si me permite, ya que estoy, hago publicidad de la otra parte que me toca, que es la parte de biomineralización, que es también una parte muy importante en la química inorgánica, que es todo el tema de
la generación de estructuras sólidas por parte de los organismos, donde vemos el hueso, vemos el diente, vemos las estructuras que forman algunos organismos inferiores, como por ejemplo pueden ser las diatomeas, que forman una estructura muy curiosa con el óxido de silicio, que parece que es una cosa muy alejada de los seres vivos, más bien de los aliens. Si recuerdas, el alien tenía estructura de silicio. Bueno, pues hay organismos que tienen estructura de silicio, si bien no son tan malignos como ese bicho. Y también también lo vamos a ver en la asignatura. Aparte de ser docente de la UNS, eres investigadora. Quería conocer un poquito tu tema de investigación y si hay alguna relación con la química inorgánica en este caso. Ricky, la verdad que lo que tienen en común, el común denominador entre lo que enseño y lo que estudio es la complejidad que tienen los sistemas biológicos. Eso es lo principal. Y mi tema de investigación se centra en la membrana celular, que es un sistema muy complejo y con propiedades emergentes, es decir, con propiedades que emergen cuando se forma la estructura, que no la tenían los componentes individualmente. Y es un sistema además muy plástico que puede modificar su composición y sus propiedades para adaptarse al medio. Nosotros nos enfocamos en el estudio de las propiedades mecánicas de la membrana celular y cómo las mismas se modifican o no, o qué es lo que modifica el organismo para no modificar las propiedades mecánicas cuando se modifica la composición del medio que interacciona con la membrana en mayor y menor grado. Bueno, Nati, voy a dejar en la presentación tu mail por si los chicos se quieren contactar, ya sean por el tema de la asignatura o por el tema de investigación o por lo que sea. Y bueno, más que nada agradecerte que colabores con este espacio y muchas gracias a la audiencia por estar viendo este video y por el aguante que me están haciendo después de tantas horas de visionado. Un abrazo y hasta la próxima.